De las complicaciones que la pandemia trajo para la educación hemos hablado largo y tendido. Hoy, en cambio, tenemos una historia positiva. Desde Sudáfrica, donde reside, la periodista uruguaya Mercedes Ayaez comenzó a dar clases para una escuela del interior uruguayo. Los niños de la escuela rural número 85, a 30 kilómetros de Carmelo, tuvieron la posibilidad de tenerla como maestra como parte del programa Inglés sin Límites. Y en estos días, en una visita a Uruguay, Mercedes finalmente los pudo conocer en persona, así que estamos ahora en línea con ella para que nos cuente de su experiencia. Mercedes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Muchas gracias a ti. Recordemos, nomás para poner en contexto, en Sudáfrica vivís hace 20 años más o menos, ¿no? Sí, y en el medio viví 4 años en Mozambique y en el 2014 volví a Sudáfrica. O sea, podemos ir hace 20 años en África, capaz, para ampliarlo un poquito más, pero sí. 27 en total en África y 20 basada en Sudáfrica, en Pretoria, la capital. Bien, ¿y con Uruguay habías mantenido así algún vínculo laboral como, como este que estás teniendo ahora o es una novedad para vos? No, digamos que estas entrevistas que he hecho regularmente con ustedes en perspectiva han sido la forma de contacto más profesional que haya hecho en los últimos 10 años. Antes yo a veces escribía algunas notas. En los últimos 10 años he estado muy ocupada con trabajo en Sudáfrica, pero sí que me gustaría volver a retomar ese contacto más frecuente a través del periodismo. Y en esto de dar clases, vos has dado clases de periodismo, ¿no? Pero de inglés o de idiomas, ¿habías hecho alguna cosa? ¿Tenías alguna experiencia por ahí? No, porque este programa es Inglés sin Límites, no requiere una experiencia de profesores de inglés, aunque hay muchos. Y aquí tendría que empezar por contarte cómo empezamos, ¿no? Sí, Cómo por empezó favor. esto. Ya, en el primer mes del lockdown, creo que fue abril o mayo del 2020, cuando en Sudáfrica estábamos encerrados en casa y todo el mundo entero estábamos encerrados en casa, las embajadas del Uruguay mandaron a los uruguayos registrados en la embajada en los distintos países una circular preguntando qué uruguayos con dominio fluido a nivel nativo del inglés tenían una hora por semana para conversar vía Zoom con alumnos de las escuelas rurales y apoyar a las maestras y los maestros en la enseñanza del inglés. Porque, ¿qué sucede? Los niños rurales están en desventaja con los niños urbanos porque no tienen un profesor dedicado de inglés como en las ciudades, donde vienen, dan la clase de inglés y se van. En las zonas rurales hay una maestra si son menos de 20 niños. Y a veces las maestras hablan poco inglés o no tienen buena pronunciación o no hablan directamente inglés. Entonces la idea era que nosotros desde la diáspora pudiésemos conversar con los niños, cantar, hacer juegos, corregir la pronunciación, apoyar a las maestras que van siguiendo el programa que les envían, que sí tienen videos, tienen flashcards, tienen un currículum, pero es otra cosa cuando conversas con una persona que habla en inglés fluido. Y ese es uno de los motivos. Y el segundo también es abrirle a los niños rurales una ventana a los mundos y a los estilos de vida y las culturas donde estamos. Y el Inglés Sin Límites pensó que tendría 50 voluntarios. Tuvieron casi 500. Porque claro, estábamos todos en casa. Yo no hubiera podido hacer eso antes porque yo me pasaba 40% del tiempo viajando por África y no podía garantizar que todos los viernes a las 11 de la mañana del Uruguay, que son las 4 de la tarde en Pretoria, yo iba a estar disponible para hacer un Zoom. Entonces, pero por eso se dio bien. Y como después pasó todo mi trabajo, pasó a ser online, seguí trancada en Pretoria y seguí haciendo los Zoom una vez por semana con la escuela rural Las Flores número 85. Y claro, a lo largo de 2 años eso ha creado vínculos muy fuertes. Me imagino, sí. Y esta experiencia de distancia, entonces, me decías vínculos muy fuertes, pero era como una cosa más charlada, más conversada, que seguramente daba, por ejemplo, para que vos les contaras de tu experiencia en Sudáfrica. Seguro que eso les debía generar inquietudes, ¿no? O como es, les debía generar curiosidad, ¿no? Sudáfrica, que suena algo a veces bastante lejano.
Bueno, imagínate cuando les mandaba vídeos en que tenía los elefantes a 5 metros, los leones andando al lado mío. Yo también voy mucho a un lugar que es como un barrio de conservación donde no hay animales predadores, pero está lleno de antílopes, de kudos, cebras, jirafas que andan entre las casas. Hay parque y casas. Y de repente voy por un camino y hay 7 jirafas que me bloquean el camino, no puedo pasar hasta que las jirafas me dejen pasar y les filmo eso y les hablo en inglés. O filmo cuántos hipopótamos hay en el río y que los cuenten en inglés, 1, 2, 3, 4, 5. O quiero caminar, sacar el auto por algún lugar y hay 12 cebras que me rodean el auto y no puedo sacarlo hasta que se mueven. Eso les fascinaba mucho. Pero también hay otras cosas. Por ejemplo, cuando están haciendo la lección de frutas y verduras, voy a la verdulería, filmo las distintas, los productos, las frutas y verduras y se los digo en inglés. Lo mismo con las tiendas, la carnicería, la verdulería, la panadería. Y ven cómo son otro tipo de negocios. En mi casa también sirve hacer un video y los nombres de los cuartos, this is my kitchen, esta es mi cocina, que ven, y ahí empiezan, fridge, kettle, stove, y van aprendiendo y van viendo otro tipo de estilo de vida. También con los paisajes, ¿no? Cuando yo voy para el sur de Sudáfrica, yo voy del Highfield a 1500 metros, bajo a una zona tropical. Entonces voy filmando también por el camino y la maestra después les explica lo que son los distintos biomas, ¿no? Y cómo van pasando de la montaña a la sabana o al bush. Entonces hay muchas cosas. Además de las palabras o la conversación en inglés, intercambiamos recetas de comidas sudafricanas y ellos me mandan las suyas que después pueden hacer con ayuda de la cocinera en la cocina de la escuela. Hay muchas cosas y cada madrino o padrina y cada maestra tiene una forma diferente de organizar esas sesiones. Hay unos y después nos comunicamos por los grupos de WhatsApp. Una dice, a mí me sirve mucho jugar al veo veo en inglés con los niños y aprenden muchas palabras. O esta canción les gustó mucho. A veces bailamos. En fin, hay montones de cosas. Para Halloween ellos se disfrazan y yo me disfrazo también en Pretoria. Y en fin, es muy rico y muy creativo. Me imagino que si para nosotros, para mí, por ejemplo, sería fascinante lo que contás de las jirafas y los elefantes o las cebras que te rodean el auto, para los niños debe ser más todavía, ¿no? Una cosa totalmente Sí. exótica. Sí, y también, por ejemplo, cuando yo también les hice un librito como muy simple, ¿no? Un libro con video con mis animales favoritos de Sudáfrica y ellos me hicieron en una clase sus animales favoritos autóctonos del Uruguay. Y por ejemplo, había un niño que era bastante tímido, pero cuando le llegó el momento se largó a hablar porque le gustan realmente los animales y se sobrepasó la timidez y habló cantidades, como que se destapó. Entonces también ves por dónde, cuáles son los intereses de los niños y cómo la dinámica de los grupos y de la interacción conmigo cada madrina y padrino debe tener historias semejantes y diferentes. ¿Y cuántos años tenías? Pues ahí en la foto que te sacaste con ellos ahora que estuviste, hay unos cuantos, ¿no? Durante los primeros 2 años eran 8, este año tiene 18. Y, Entraron muchos chiquitos, ¿viste? De 5 y 6 años, hasta una claro. de jardinera. Ahora vamos a ver cómo es que vamos a organizar eso este año. Probablemente los chiquitos tengan 15, 10 minutos primero conmigo solos y después los más grandes, porque el lapso de atención de los más chiquitos es menor que el de los mayores. Te iba a preguntar eso, porque en las escuelas rurales tiene la particularidad que son multigrado, ¿no? Que se juntan niños de distintas edades. ¿Eso cómo lo manejabas? ¿Se separaban o era todo en conjunto? Cuando eran 8 podíamos estar en conjuntos y estaban más parejos en las edades. Tenían solo 2 chiquitos. En cambio ahora vamos a tener que organizarlo de forma diferente. O sea, el proceso está siempre cambiando, adecuándose a las distintas realidades. También debo decir que una cosa que me admiró, realmente lo que yo también saco de eso es lo que hace el Uruguay por las escuelas rurales, que es muy admirable. Y hay una madrina que tiene una niña sola en la clase, pero esa escuela no se cierra. Y hay otros que tienen 2, 3, el año que viene pueden tener más. Pero yo encuentro admirable que haya
vocación por la escuela rural y ese sentido de que todo niño tiene derecho a la educación y lo mantienen. Me imagino que habrá debate sobre el costo que eso implica, pero yo creo que vale la pena mantener las escuelas rurales, no solo porque los niños tienen derecho a la educación en las zonas rurales, sino también para fijar a las familias en el campo. O sea, si querés que haya trabajadores para el campo y para el olivar, pues también hay que proporcionarles oportunidad de educación a los niños. Y otra cosa que es muy interesante es que después en los padres van a estar el dueño del tambo y el del olivar y las madres y los que trabajan cosechando las olivas y en el tambo. Y eso también da una dinámica muy, muy importante. Mercedes, y estos días que tuviste finalmente la chance de ir a conocerlos, ¿no? Hasta ahora todo por Zoom, todo desde la tierra de las jirafas y los elefantes y los hipopótamos, y te pudiste ir hasta ahí, hasta Colonia, o a la zona esta de la escuela, la número 85 decíamos, ¿no? ¿Cómo estuvo la experiencia? Fue fantástico, porque además la maestra Mariana Castillo, que es súper creativa, decidió desde el principio que iba a ser una sorpresa en mi llegada para los niños. Se lo dijo a los padres y ellos se organizaron también para mantener el secreto. Entonces la idea era que yo iba a hacer el primer Zoom del año, desde que empezaron las clases en marzo, como si estuviera en Pretoria, pero iba a estar en el jardín de la escuela. Y en un momento la maestra les iba a decir, pero ¿quién está ahí sentada abajo del árbol? Solo que, y bueno, me trajeron, cuando los niños estaban en clase, las madres organizaron todo, hicieron ese cartel, un cartel maravilloso de color púrpura, porque ellos siempre decían, what is your favorite color? ¿Cuál es tu color favorito? El violeta, y se acordaron, un cartel maravilloso afuera, y yo me siento bajo el árbol, con las madres ahí, pero ¿qué pasa? Que los niños rurales son muy observadores, y me dicen, pero ella no está en su casa en Pretoria, ese árbol lo conocemos, ese árbol es el de la escuela, está allí. Y salieron todos con una bandada de pajaritos para abrazarme y besarme. Se dieron cuenta de que yo estaba allí. Y bueno, después fueron 2 días fantásticos con los padres, con toda la comunidad, que fueron muy emocionantes para ellos y para mí. Y después al día siguiente fue el día de la actividad física nacional, y entonces les habían pedido a las escuelas que hicieran actividad de física fuera y que hicieran un video, así que pensamos con la maestra que podíamos hacer en inglés, les enseñé poses de yoga en inglés, ¿viste? Que fueron muy popular, y después bailamos una conga, y después, ¿viste? Hicimos pilas de actividades afuera, todo en inglés. Y después, al final del día, que hicieron una torta fantástica con la foto del cartel del día anterior, y después cantaron el himno nacional, y te digo que lloré, me emocioné tanto como solamente me había emocionado, creo, cuando cantaba el himno nacional en los estadios de Sudáfrica en el Mundial de Fútbol en el 2010, que los pocos uruguayos que habíamos comparado con el número de sudafricanos y otros, cantábamos de corazón. Y me hizo acordar a ese momento. Algo que tiene el himno, ¿no? Cuando en esas circunstancias especiales. En la foto encuadrada que me mostraste, de ahí con el cartel y eso, te escribieron gracias por cumplir nuestro sueño, ¿no? Sí, también otro momento muy emocionante. Y también era mi sueño, ¿no? Llegar allí y verlos después de 2 años de estar en Zoom. Y ver también cuán importante es el papel de la escuela rural. Entonces, yo trabajo mucho en África con las radios comunitarias rurales y con las escuelas rurales. Y veo que van más allá de simplemente educar a los niños. Son polos de desarrollo, son polos de la presencia del gobierno, y fundamentalmente construyen la cohesión social entre la comunidad y estimulan la vida comunitaria. Y eso yo lo vi muy claramente, como la comunidad, que eso es un paraje, Las Flores, tienen 6 casas, pero fíjate, los niños y la maestra me llevaron a hacer una visita para visitar a los pobladores más viejitos de la zona, para hacerlos partícipes de mi visita y de la vida escolar. Entonces fuimos casa por casa, y desde el portón, saludando, salían los viejitos y me presentaban y saludaban. Es una cosa muy linda. Sin dudas. Mercedes, vos seguís en Uruguay. Ahora cuando te vuelvas, ¿vas a seguir con esta experiencia? ¿Vas a seguir dándoles clases? Claro, es muy gratificante también para mí por varias razones.
además del contacto con los niños en las escuelas, es una forma de volver al Uruguay, tanto que el Uruguay hizo por mí. Yo tuve una muy buena educación en Uruguay, de todo punto de vista. Y entonces es una forma de devolverlo, es una forma de mantener un contacto con el Uruguay, con los niños. Yo trabajo mucho con periodistas jóvenes, me gusta trabajar con la gente joven y también con los niños, y de abrirles ventanas. Por ejemplo, y esto también lo conversamos con los padres, ¿para qué sirve el inglés? ¿Por qué estudiar inglés? No es solo porque está en el programa. Y los padres me decían, hasta los manuales para los tractores y el equipamiento agrícola están en inglés. Los chicos lo precisan. Quieren becas para estudiar. Yo tuve una beca para estudiar una maestría de periodismo en Nueva York porque sabía inglés. Cualquier beca fuera de la América Latina sirve. Quien quiera ir para la informática, robótica, inteligencia artificial, precisa inglés. Hasta los cascos azules, si alguien va para el ejército, es importante saber inglés para las misiones de paz. O sea, las posibilidades, el inglés es un instrumento para una vida profesional, para el trabajo. Los traductores, sean simultáneos o de textos o de documentos, ganan muchísima plata. Así que hay muchas posibilidades de que, y eso siempre se lo digo a los niños, va más allá que porque el programa lo dice, es una herramienta que les va a mejorar la vida. Mercedes, seguro que vamos a seguir en contacto en próximos días con cosas que sucedan en África, que siempre es interesante conversar contigo y que nos acerques lo que está ocurriendo no solo en Sudáfrica, sino en el continente en sí. Te agradezco mucho por contarnos esta historia y por estos minutos esta mañana. Muchas gracias. Hasta pronto.